Aquí estamos de nuevo desde la República Dominicana. Soy Ivonne Ferreras con mi transmisión del día, con algunas informaciones que se dan en el ámbito de lo local. Señores, yo decía en estos días que a pesar de la importancia que tiene y por tratarse de algunos de los casos mayores de corrupción que nosotros hemos tenido aquí en el país, registrados en la historia, y me estoy refiriendo a todos los expedientes que se han conocido en los últimos días, estos procesos que han estado involucrando a exfuncionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, a los que el Ministerio Público ha estado acusando de estafar, de defraudar al Estado con miles y miles y miles de millones de pesos, que, según se ha dicho, de manera global alcanzan los 60 mil millones de pesos, que no es poca cosa, no es paja de coco. Bueno, pues decía que han tenido pero que muy poca atención de parte de la población que vive, parece que o en los afanes del día a día o por lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los abogados de la defensa, los que tienen mucho derecho de incidentar y de alguna manera también de desinteresar a la población. Eso ha estado ocurriendo, y mientras algunos casos con lentitud han ido avanzando en los tribunales, poniendo en tela de juicio lo que pasó aquí con todo el sistema de administración de justicia por los expedientes que son sumamente voluminosos, esos mismos que instrumentó ese Ministerio Público con una cantidad impresionante de imputados que cada uno de esos procesos, que incluyó en todos y cada uno de esos procesos una cantidad de imputados muy grande. Y es por eso que sobre los reenvíos, sobre los aplazamientos, sobre las audiencias, sobre las cotidianidades, bueno, pues eso simplemente se ha dejado correr sin que la gente de verdad le preste la atención que deba tenerle. Pero ayer se produjo un acontecimiento que yo creo que volvió a concitar la atención de los ciudadanos. Volvió a cantar Girón, así es. Girón volvió como el mejor cantante a referirse, por supuesto, en uno de esos casos y en uno de esos expedientes a los que estamos refiriendo. Y en este caso, por supuesto, ese mismo Girón que se ha convertido en una especie de pesadilla para los 5 generales que están involucrados en ese expediente, bueno, pues volvió a la carga. Es el mismo caso del 2021. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En mayo del 2021 que marcó la suerte de 4 generales y otros altos oficiales que estaban acusados de un fraude al Estado que ascendía a los 4.500 millones. Ayer volvió a ofrecer su testimonio en el juicio de fondo a los imputados, según él, de cómo es que se fraguó y cómo se cometió la defraudación desde el 2005 hasta el 2021, cuando el Ministerio Público dio al traste con todo esto, que es la mentada Operación Coral, que en su primera presentación ante los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, este señor, quien de imputado pasó a ser testigo a cargo, entonces volvió a admitir todos los hechos que se le imputaban en el caso de corrupción administrativa y a definir el rol de cada uno de los generales que están involucrados. Por supuesto que uno de ellos es el señor Adán Cáceres Silvestre, que es el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Julio Camilo de los Santos Viola, que sustituyó en el cargo a Cáceres Silvestre cuando ese fue arrestado, a Juan Carlos Torres Robiú, que es el director del Cuerpo de Seguridad Turística, CESTUR, y a Ebonaerges Reyes Bautista. ¿Qué dijo en el día de ayer el cantante, que ni Héctor Lavoe le gana, ¿no?, en tarima, el señor Girón? Bueno, dentro del repertorio que puso en escena el señor Girón en el día de ayer, habló de las nóminas fantasmas, afirmó que más de 10.000 personas cobraban, por ejemplo, en el CESTUR sin trabajar para luego devolverle los salarios a los jefes. Pero dijo, y se refirió al caso de la venta de los especialismos y los ascensos,
Y textualmente hablaba de que los que están vinculados en el expediente Coral cobraban grandísimas sumas de dinero por vender esos especialismos, que no es otra cosa más que incentivos adicionales al salario de los policías, al salario de los militares, que pueden conseguir, ¿no?, con muchas habilidades y con muchas funciones especiales, también para dar y ofrecer ascensos. O sea, es ese tráfico de influencia que se hace en el seno de las Fuerzas Armadas, en las distintas instituciones, pero además en la manipulación de las auditorías fue otro de los elementos que puso en escena el señor Girón, cuando decía que Torres Orobiú, el de Sestur, supuestamente le daba tickets de combustible, le daba dinero en efectivo y le daba otros regalos a 2 auditoras de la Policía Nacional para que miraran entonces para otro lado, para que se hicieran los pentontos y no denunciaran el fraude y las otras marrullas que se cometían ahí. Eso lo dijo. Desvío de fondos fue otro elemento que también puso sobre la escena el señor Girón, porque él dijo que las gentes que están involucradas en el caso Coral se compraban propiedades, se compraban vehículos de lujo con todo ese dinero que ellos conseguían. Y yo me imagino que así cualquiera, ¿verdad? Sobre todo cuando es un dinero que tú lo consigues fácil, porque es un dinero que no es tuyo. En caso de comprobarse que es así, que el Ministerio Público ha dicho, tiene documentado, bueno, pues entonces tenemos que decir que es dinero robado, y es dinero robado a todos nosotros. Habló sobre el tema del esquema de visa. Ahí el señor Girón señaló al coronel Rafael Núñez de Asa. Dice que según él, ese era el cerebro financiero de todo. Y entonces, según explicaba, dice que el coronel usaba la nómina de la Sestur para financiar a un equipo de softball que a su vez conseguía invitaciones para torneos a Estados Unidos, y esas invitaciones entonces se usaban para que los jugadores aplicaran para visa en la embajada americana. Entonces, ¿quién les vendía la gestión de las visas? Bueno, una empresa llamada Mega, porque eso sí, Girón tenía respuesta para todo, que era propiedad del mismo coronel. Imagínense ustedes si no era un negocio más o menos redondo, pero además un negocio, señores, terriblemente cuadrado. Pero dice él que Núñez de Asa, ese mismo, el que estaba involucrado también con todo el proceso de manipulación de los visados, construyó unas pensiones en el kilómetro 18 de la autopista Duarte. Y adivinen con qué. Eso que era para negociar, y hubiese estado muy bien que construyera todo lo que quisiera hacer, pero lo hacía con fondo ¿de qué? Del Sestur, que es una entidad pública y que, por supuesto, se maneja con dinero público, que es dinero de todo negocio. O sea que el abogado Adán Cáceres le quitó mérito, como era de esperarse, a esa nueva entrega en escena de Girón, donde alegaba que parte del acuerdo con el Ministerio Público, los acuerdos, que eso eran parte de los acuerdos con el Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público decía que de todo lo que había revelado Girón, eso no fue solamente un enunciado ahí en escena cantando, no, sino que todo eso estaba documentado. Además, dijo que después de todo ese tiempo, el mayor ha perdido coherencia en sus declaraciones. Aunque, por supuesto, yo no sé si perdió coherencia. Ahora yo sé que tiene la voz clarita en todo lo que ha dicho. Y eso fue precisamente lo que nosotros vimos en el día de ayer. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he estado diciendo en estos días, que tenemos que ponerle un poquito más de atención a esos casos que se han estado tratando en los tribunales, y que leer sobre los reenvíos y sobre los aplazamientos de las audiencias, que es una cosa muy cotidiana, muy normal, mientras la vida de nosotros continúa como si nada, su agitado curso de sobresalto en sobresalto, bien sea para evitar que un tema que ya vamos soltando, en el caso del Código Penal, nos metan por debajo de la mesa como se pretendía. Finalmente ya perimió ese Código Penal, mientras sea
que nosotros estamos atentos a que estamos pendientes a una reforma fiscal. Y mientras nosotros lidiamos con todos los temas de la cotidianidad, señores, aunque los tropezones que han tenido esos procesos, yo creo que están avanzando. Y avanzan también, yo creo que de manera muy paralela, todas las diligencias que se están realizando, para que un equipo integrado por más de 40 abogados, que están trabajando además para recuperar ese dinero del patrimonio público que se llevó entre las uñas el tema de la corrupción, nosotros tenemos que prestarle atención, porque ese equipo de abogados persigue que el Estado sea resarcido en más de 60.000 millones de pesos, que no es paja de coco, a través de los 23 casos que, como el coral, se están ventilando en la justicia. Y eso a nosotros nos da una idea bastante clara de las dimensiones del saqueo que se produjo aquí en nuestro país, de la cantidad de dinero público que fue a parar a los bolsillos equivocados, razón suficiente para que nosotros estemos más atentos y prestemos un poquitito más de atención a los casos de corrupción y a lo que está ocurriendo en los tribunales, aunque sea como si fuese una puesta en escena para un escenario de cantantes, como hizo ayer, que tuvo un nuevo debut, el señor Girón. Giramos también un poquito hacia ustedes para pedirle que le den like a esta transmisión, que por supuesto la compartan con otras personas, y vamos a hacerlo para ver si nos vamos posicionando mejor en este canal de YouTube. Decirles que Farmacias GBC sigue ahí con su 20% de descuento en todas sus sucursales Farmacias GBC 100% dominicana. Pedirles además que, por supuesto, se suscriban los que no lo han hecho, y que si quieren hacerlo a patreon.com/soyivonferrera, bueno, pues es un apoyo más que le daría a esta transmisión de YouTube. Y como siempre, advertirles, señores, que tenemos un reguero de provincias en alerta verde y amarilla, porque parece que vamos a tener muchos aguaceros que nos desbordan en estos días. Y, por supuesto, a reflexionar, a dar seguimiento con buen juicio, poniendo la balanza así, sin que se te incline para un lado y para el otro, para que después de manera ponderada y honesta puedas hacer tus conclusiones. Seguimiento al caso de Venezuela. Nos reencontramos el próximo lunes en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras.